¿Sabes cómo suele pasar? La vida parece perfecta a primera vista, pero en realidad es solo una ilusión. Aprendemos a interpretar nuestros papeles para no salirnos de las normas habituales. Pero, ¿qué sucede si un día uno de esos papeles se vuelve demasiado ajustado, sofocante, y ya no sabes quién eres en realidad? Yo tenía una familia, un esposo, aparentemente todo lo que se necesita, pero detrás de cada cuadro de felicidad siempre hay algo más. La única pregunta es cuánto tiempo tomará para que ese cuadro comience a resquebrajarse. Cuando me casé con Martín, sentí que había ganado el premio mayor de la vida. Era exitoso, inteligente e increíblemente atractivo. Éramos esa pareja a la que todos miraban con envidia. Pero, ¿saben qué es lo sorprendente? En algún momento, la gente deja de hacer preguntas cuando ve la felicidad. A nadie se le ocurre pensar que detrás de esa fachada hermosa puede esconderse el vacío. Nuestra relación era como un reloj, precisa y constante. Siempre sabía dónde estaba, qué hacía, y él siempre estaba seguro de que yo estaba en casa, esperándolo. Pero con el tiempo, comencé a notar que esa estabilidad se parecía más a un hábito que al amor. Nos decíamos, buenos días, y ¿cómo te fue en el día? Pero en esas palabras no había calor, solo ritual. Martín trabajaba como abogado, y su vida giraba en torno a su trabajo. A veces me parecía que estaba más enamorado de su carrera que de mí. Era de esos hombres que necesitaban controlar todo, desde nuestras vacaciones hasta qué color de mantel comprar para el año nuevo. Siempre tomé eso como algo normal. Él sabía lo que era mejor para nosotros, para la familia. Pero en algún momento dejé de sentirme parte de esa familia. Solo era una mujer que se encargaba de que todo estuviera en su lugar. ¿Vas a llegar tarde hoy?, pregunté una vez más, de manera rutinaria, cuando él se preparaba para ir al trabajo. No me esperes. Me quedaré en la oficina. Tengo mucho trabajo, respondió sin despegar la mirada de la pantalla de su portátil. Sabía que se quedaría tarde. Siempre lo hacía. Antes no me importaba, pero últimamente me preguntaba cada vez más, ¿hay algo fuera de su trabajo que realmente le importe? Así fue como, poco a poco, día tras día, empezó a crecer entre nosotros una pared invisible, y yo ya no sabía cómo atravesarla. Esa pared invisible entre Martín y yo parecía hacerse cada vez más alta. Cada conversación que teníamos era como una línea rutinaria de un guión bien aprendido, y lo que más me sorprendía era que él no se daba cuenta de cómo me alejaba. Su vida seguía girando en torno a reuniones de trabajo, llamadas nocturnas y viajes de negocios inesperados. ¿Y yo? Solo vivía a su lado, como una espectadora de una vida ajena. Un día decidí que debíamos hablar, intentar averiguar por qué todo se había vuelto tan frío. Esa noche, él volvió tarde de nuevo. Lucía cansado, pero aún así me besó en la mejilla como siempre. «Martín, ¿podemos hablar?». Traté de decirlo lo más suavemente posible para no irritarlo. Nunca le gustaban las conversaciones sobre sentimientos. «Claro, dime», respondió sin apartar la vista del teléfono. Al parecer, había recibido un mensaje y comenzó a responder inmediatamente, como si yo estuviera en segundo plano. ¿No te das cuenta de que nos hemos distanciado? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pero él ni siquiera levantó la vista. ¿De qué hablas? Todo está bien. Solo estamos ocupados. Es normal para adultos. Su respuesta fue tan trivial, como si habláramos del clima. Pero a mí eso no me bastaba. Intenté continuar. Martín, siento que hemos dejado de entendernos. No siento que siquiera me notes. Todo se ha vuelto tan mecánico. Él suspiró, dejó el teléfono a un lado y finalmente me miró. Su mirada era tranquila, pero no había ni un rastro de comprensión. «Lía, no entiendo lo que quieres. Lo tenemos todo, vivimos bien. Trabajo por nosotros, para que tengamos un futuro. ¿No es suficiente?». Esas palabras deberían haberme tranquilizado, pero solo intensificaron mi sensación de vacío interior. Ya no sabía cómo explicarle que tenerlo todo no significa ser felices. «No se trata de dinero, Martín. Estoy hablando de nosotros. Ya no hablamos de verdad. No me preguntas cómo me siento, qué me preocupa. Solo vivimos juntos, como vecinos». Martín simplemente se encogió de hombros. «Lía,
Todos los matrimonios son así. La pasión se apaga, queda el trabajo, la casa, las obligaciones. Esa es la vida. Pero yo no quería esa vida. No entendía en qué momento dejamos de ser compañeros para convertirnos en simples compañeros de casa. Dentro de mí crecía la inquietud, mientras que por fuera reinaba la indiferencia absoluta. Y esa noche, acostada junto a él, comprendí que ya no sentía su presencia a mi lado. Pasaron varias semanas, pero la conversación con Martín no cambió nada. Seguíamos viviendo como si estuviéramos en mundos paralelos, y cada día solo intensificaba mi sensación de soledad. Comprendí que él no cambiaría, porque no veía el problema. A él le convenía esa vida, pero a mí, ya no. Una noche, en una cena con amigos, a la que Martín nuevamente faltó por trabajo, conocí a Alejandro. Fue un encuentro casual, un amigo de la compañía que había venido a la ciudad por asuntos laborales. Era todo lo contrario a Martín, vivaz, abierto, con un sentido del humor ligero. Hablar con él era fácil, y por primera vez en mucho tiempo me reí de verdad. «Hoy estás muy seria. ¿Qué te pasa?», me preguntó mientras se servía un vaso de agua. «Todo está bien, solo estoy cansada», respondí con la misma respuesta automática que solía dar a todos. Pero su mirada se quedó fija en mí, y sentí que él no creía en mi cansancio, como lo hacían los demás. «Sabes, no siempre tienes que ser fuerte y fingir que todo está bien», dijo con calma, pero sus palabras dieron en el blanco. Solo le sonreí, sin querer mostrarle el dolor que llevaba dentro. Sin embargo, algo en sus palabras me dejó pensando. Los días siguientes recordé nuestra conversación. Alejandro empezó a aparecer en mis pensamientos más de lo que hubiera querido admitir. Era extraño, porque no estaba buscando nada nuevo. Pero él se convirtió en esa persona que me veía no solo como la esposa de un exitoso abogado, sino como una mujer que se había perdido en su propia vida. Comenzamos a enviarnos mensajes. Todo empezó de manera inocente. Algunos mensajes sobre el día a día, bromas que intercambiábamos. Pero con cada nuevo mensaje, sentía que algo vivo y sincero volvía a mi vida. Un día, él me preguntó, «¿Eres feliz?». Me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo, sin saber qué responder. Una palabra tan simple, pero me dejó paralizada. ¿Soy feliz? No recuerdo la última vez que me hice esa pregunta. En lugar de responder, escribí, «¿Y tú?». «Ahora mismo, sí», respondió él, de manera inesperada y sencilla, pero con una honestidad que me sorprendió. Y eso me hizo reflexionar aún más. Mi vida con Martín era habitual, tranquila, pero en el fondo sabía que la felicidad ya no estaba allí. Durante varios días después de nuestra conversación con Alejandro, me sentía diferente. Como si dentro de mí hubiera despertado una energía nueva, un deseo de salir de lo habitual. Seguíamos escribiéndonos, y con cada mensaje sentía más y más que él se estaba convirtiendo en algo importante para mí. Pero no podía permitirme pensar en él como algo más que un amigo. Un día me sugirió encontrarnos. Era algo completamente inocente. Un paseo por el viejo parque junto al malecón, un lugar que siempre me había encantado, pero que rara vez visitaba. El parque estaba rodeado de viejos robles que bordeaban los senderos, y desde uno de ellos se podía contemplar una vista impresionante del atardecer sobre el río. Cuando llegué, Alejandro ya me estaba esperando, de pie junto a un pequeño puente, desde el cual se podía observar cómo el agua fluía lentamente bajo nosotros, reflejando los últimos rayos del sol. Su mirada, suave y algo pensativa, inmediatamente me tranquilizó. Parecía que en ese lugar todo adquiría un nuevo significado. «Hermoso atardecer, ¿verdad?», comentó él, como si fuera algo casual, pero su voz estaba impregnada de una profundidad que sentí de inmediato. «Sí, hacía tiempo que no lo veía desde aquí», respondí, mirando los tonos rosados y dorados del cielo que se reflejaban en sus ojos. Caminamos largo rato por la alameda, rodeados de silencio, intercambiando solo algunas frases ocasionales. No era ese tipo de silencio incómodo. Más bien, todo lo contrario, era un silencio en el que se podía sentir una verdadera comodidad junto a alguien. Al cabo de un tiempo, llegamos a una vieja fuente, abandonada y cubierta de hiedra, pero aún hermosa en su antigüedad. «¿Por qué elegiste este lugar?», le pregunté, deteniéndome junto a la fuente.
El agua hacía mucho que había dejado de fluir por sus cuencos de piedra, pero había algo mágico que me atraía. «Es como tú», respondió, mirándome directamente a los ojos. Una belleza oculta, esperando ser redescubierta. No supe qué decir. Sus palabras me hicieron sentir vista de una manera que Martín no había hecho en mucho tiempo. Por un momento, olvidé todo, excepto el hecho de que estaba allí, en ese lugar, con este hombre. De repente, él sugirió: «¿Nos sentamos junto al río? Hay un lugar donde se puede escuchar cómo las olas golpean la orilla». Fuimos a un rincón escondido, donde las viejas piedras formaban un asiento natural junto al agua. El atardecer ya casi había desaparecido en el horizonte, dejando el cielo en un azul profundo. «¿Alguna vez has sentido que no estás viviendo tu propia vida?», preguntó inesperadamente, como si hubiera leído mis pensamientos. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. «Sí, a veces», confesé, sintiendo cómo su pregunta tocaba esa parte dolorosa dentro de mí. En ese momento, me di cuenta de que entre nosotros había algo más que una simple atracción. Pasaron varios días desde nuestro paseo junto al río, y no podía dejar de pensar en Alejandro. Sus preguntas, sus miradas, su capacidad de verme de una manera en la que no me sentía desde hace mucho. Me sentía al borde de algo peligroso y, a la vez, emocionante. Pero algo me detenía de entregarme por completo a ello. El sentido del deber hacia Martín, nuestra larga historia, la responsabilidad de lo que teníamos. Una noche, Alejandro me invitó a una exposición en una pequeña galería en el barrio antiguo de la ciudad. Esta galería era conocida por su atmósfera: paredes de ladrillo antiguo, luz tenue, vigas de madera que creaban la sensación de un tiempo que parecía haberse detenido. Caminábamos entre los cuadros y sentía cómo él me observaba atentamente, aunque su mirada estaba dirigida al arte a nuestro alrededor. «Estas pinturas me recuerdan a nuestras vidas», dijo cuando nos detuvimos frente a una de las obras que mostraba un faro destrozado en medio de un mar tormentoso. «¿Por qué?». Me giré hacia él, esperando algo inusual. «Son como los faros que, aunque permanecen en su lugar, en algún momento algo salió mal. El viento, la tormenta, y perdieron su luz, su fuerza. Pero eso no significa que hayan desaparecido, ¿verdad? Aún existen, solo que en otra forma». Su voz sonaba baja, pero profunda, como si no hablara de las pinturas, sino de nosotros. Lo miré, y en ese momento, algo invisible pero palpable se interpuso entre nosotros. El silencio a nuestro alrededor era tan profundo que cada respiración y cada movimiento parecían ensordecedores. Alejandro dio un paso hacia mí, su rostro a solo unos centímetros del mío. «Lía, ya no puedo seguir fingiendo que todo esto es solo amistad». Su voz temblaba, aunque trataba de hablar con firmeza. «Cada momento contigo me hace más feliz que todos los años que he vivido hasta ahora». Mi corazón latía con fuerza y sentí cómo la sangre subía a mi rostro. No sabía qué decir. Por un momento, todo en el mundo parecía desaparecer, y solo quedaban sus ojos, sus palabras y lo que yo sentía por dentro. Pero en el instante en que su mano rozó la mía, la realidad volvió de golpe. Me aparté bruscamente. «Alejandro, no puedo», susurré, sintiendo cómo mis pensamientos se enredaban. «Tengo un esposo. Esto está mal». Él se detuvo, me miró con una triste sonrisa y respondió en voz baja: «Lo sé, pero a veces lo que es correcto no siempre trae felicidad». Esas palabras resonaron en mi mente como un eco. Salimos de la galería en silencio, cada uno por su lado. Pero desde ese momento, ya no pude volver a la vida que tenía antes. Después de aquella noche en la galería, no podía deshacerme de la sensación de que todo en mi vida se estaba desmoronando. Alejandro tenía razón. Lo sabía. Lo que es correcto no siempre trae felicidad. Pero, ¿qué hacer ahora? Me sentía desgarrada entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Martín no notaba los cambios en mí. Seguía llegando tarde a casa, hablaba de su trabajo y estaba completamente inmerso en sus asuntos. Yo intentaba comportarme como siempre, pero cada conversación entre nosotros me parecía vacía, insignificante. Comencé a notar los pequeños detalles: cómo se daba la vuelta rápidamente cuando le contaba algo, cómo ya no me preguntaba cómo había sido mi día.
No era solo una pared entre nosotros, era un abismo que ya no podía ignorar. Unos días después, recibí un mensaje de Alejandro. Me voy de viaje de trabajo por una semana. Si quieres verme antes de irme, estaré encantado. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo, intentando decidir qué hacer. Volver a verlo sería incorrecto, pero no podía negar que su presencia me devolvía un sentimiento de vida que hacía mucho había perdido. Esa noche, terminé en la cafetería en la azotea del hotel, donde habíamos acordado encontrarnos. La vista de la ciudad era impresionante. Las luces brillantes titilaban a lo lejos. El murmullo de las calles se escuchaba abajo. Alejandro estaba sentado en una mesa, mirando a lo lejos, con su rostro iluminado por la suave luz de las farolas. Cuando me acerqué, se levantó y sonrió, pero en sus ojos vi algo nuevo, una mezcla de alegría y tristeza. «Pensé que no vendrías», dijo, empujando una silla hacia mí. «Yo también pensé que no vendría», respondí mientras me sentaba frente a él. «Pero aquí estoy». Me miraba con tanta calidez que sentí cómo mis dudas se desvanecían lentamente en el aire de la noche. Hablamos de cosas triviales, su viaje, sus planes para el futuro, pero cada palabra era solo una excusa para distraernos de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. «Lía», se inclinó hacia mí y bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Ya no puedo ocultarlo más. Quiero estar contigo. Y si necesitas tiempo para aclararte, lo entenderé. Pero, por favor, no pretendas que no hay nada entre nosotros». Mis manos temblaban. Sabía que tenía que responder, pero mis pensamientos eran un caos total. Todo lo que quería hacer era olvidarme de todas las obligaciones, de Martín, de lo que era correcto, y simplemente estar con Alejandro. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Valdría la pena destruir todo lo que tenía por este sentimiento? «No sé qué hacer», susurré, sintiendo cómo mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. «No puedo simplemente dejarlo todo, pero tampoco puedo seguir así». Él tomó mi mano, pero no con fuerza, sino con suavidad, como si no quisiera asustarme. «No tienes que decidir nada ahora, pero si alguna vez decides que quieres otra vida, te estaré esperando». Nos quedamos en silencio, y yo miraba las luces de la ciudad, tratando de entender cómo había llegado hasta allí. En ese momento solo sabía una cosa: mi vida ya no sería la misma. La noche después de mi encuentro con Alejandro fue inquieta. Volví a casa, pero no podía dormir. Sus palabras, su mirada, su promesa de esperar giraban en mi mente sin cesar. Sabía que esa conversación no habían sido solo palabras. Me había dejado frente a una decisión que ya no podía evitar. Martín volvió a llegar tarde del trabajo. La casa estaba vacía y silenciosa, como un reflejo de mi estado interior. Deambulaba por las habitaciones, como buscando algo que ni yo misma podía explicar. Tal vez estaba buscando una respuesta a la pregunta que ahora me atormentaba, como un muro insalvable. ¿Qué hacer a continuación? A la mañana siguiente, Martín regresó a casa antes de lo habitual. Parecía cansado, pero en su rostro había una sonrisa extraña, como si tuviera algo en mente. Nos cruzamos miradas en la cocina, y sentí que algo había cambiado, pero no podía descifrar qué era. «Buenos días, Lía», dijo con una voz inusualmente suave. «Pensaba que podríamos pasar la noche juntos hoy, ir a cenar o simplemente pasar tiempo a solas, como antes». No sabía qué responder. Esa propuesta era inesperada. Martín casi nunca sugería pasar tiempo juntos en los últimos meses, y ya me había acostumbrado a su lejanía. ¿Por qué justo hoy? Sentí una extraña tensión interna. «Está bien, suena bien», respondí, tratando de ocultar mi desconcierto. Martín salió de la habitación, y me quedé allí parada, sin entender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué de repente había sugerido eso justo después de mi encuentro con Alejandro? ¿Podría sospechar algo? El día transcurrió en una neblina de ansiedad. No podía concentrarme en nada más que en los pensamientos sobre la noche que se avecinaba. ¿Qué querría decirme? ¿Habría descubierto mis encuentros con Alejandro? ¿O simplemente era una coincidencia? Cuando finalmente llegó la noche, Martín me llevó a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. El lugar era tranquilo, acogedor, con una luz suave de velas en cada mesa. Eligió una mesa junto a la ventana con vistas a un pequeño parque,
y me di cuenta de que era el mismo lugar donde cenamos el día de nuestro aniversario hace 5 años. Pensé que podríamos recordar cómo empezó todo, dijo mientras nos servía copas de vino. Su mirada era concentrada, pero en ella había algo más, algo que no podía descifrar de inmediato. Hablamos de cosas cotidianas, del trabajo, de los amigos, pero sentía que cada palabra suya me atravesaba, como si fuera una preparación para algo más grande. Aún no mencionaba nada sobre nuestro matrimonio, ni sobre lo que había estado ocurriendo entre nosotros en los últimos meses. Pero cuando la cena llegó a su fin, su rostro se volvió más serio. Dejó los cubiertos, se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. «Lia, sé que algo anda mal», comenzó, y en ese momento mi corazón se detuvo. Lo he sentido desde hace tiempo, no estoy ciego. El mundo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y no sabía qué decir. No podía creer que ese momento finalmente había llegado. «¿De qué hablas?». Intenté ganar tiempo, aunque en mi interior sabía que el juego había terminado. «Yo sé que estás viendo a alguien más». Sus palabras fueron suaves, pero como un martillo rompiendo el cristal, destrozaron todos mis intentos de mantener las apariencias. «Y quiero entender por qué». La pregunta ahora flotaba en el aire, y tuve que tomar una decisión: decir la verdad o seguir escondiéndome detrás de un muro que se agrietaba frente a mis ojos. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque en lo más profundo de mi ser sabía que este momento tenía que llegar. Martín estaba sentado frente a mí. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y dolor, pero mantenía una calma inquietante. Esa calma era lo más aterrador, como el silencio que precede a una tormenta. Todo estaba al descubierto ahora, y el peso de la realidad me aplastaba. Sentí mi garganta seca y no pude pronunciar palabra. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto, y todos mis pensamientos se hubieran enredado en un nudo imposible de deshacer. «Martín», susurré, pero él me interrumpió con un gesto. «No es necesario. No empieces con excusas, Lia. Quiero la verdad». Su voz era tan serena que me estremecí. Sus palabras eran frías como el hielo, y me dolió que la persona a la que una vez amé ahora me mirara con tanta indiferencia en los ojos. Tragué saliva y reuní todo el valor que tenía para decir lo que más temía. «Sí, me vi con otra persona». Las palabras salieron de mis labios tan despacio que apenas me pareció haberlas pronunciado. Pero en ese instante sentí que todo el peso de lo sucedido caía sobre mí. «¿Por qué?», repitió, con el mismo frío que me cortaba el alma. «Quiero saber por qué. Todo este tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto, trabajando por nosotros, esforzándome por nuestra familia. ¿Y tú simplemente decidiste hacer esto?». Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero me esforcé por mantenerme firme. Sabía que él merecía la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. «Martín, me sentía olvidada. Estabas aquí, pero tan lejos. Vivíamos como vecinos, como extraños, y no sabía cómo llegar a ti. Alejandro». Él me vio, me escuchó cuando más lo necesitaba. Mis palabras temblaban, pero seguí hablando, como si fuera mi única oportunidad de liberar el peso que llevaba dentro. «No quise que sucediera, pero tú no me veías. Y me perdí». Él permaneció en silencio, su mirada fija en algún punto detrás de mí, como si intentara procesar todo lo que acababa de escuchar. Vi cómo sus manos se cerraron en puños, cómo su respiración se hacía más pesada, pero aún mantenía esa fría compostura. «¿Y crees que eso lo justifica?». Su voz fue como un latigazo. «¿Crees que tu soledad te da derecho a destruir todo lo que construimos?». Mi defensa se desmoronó. No sabía qué responder. En ese momento me di cuenta de que las palabras ya no importaban. Ambos estábamos al borde de un abismo, y ninguna excusa podría devolvernos a donde estábamos. «Ni siquiera lo intentaste, Lia», continuó, ahora en un tono más bajo, pero con la misma amargura. «Elegiste el camino más fácil. En lugar de hablar conmigo, simplemente decidiste buscar a otro. Y ahora, ¿qué? ¿Eres feliz con él? ¿Él te ha dado todo lo que nosotros teníamos?». Bajé la cabeza. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía detenerlas. «No», susurré. «No soy feliz. Y esto
esto me ha destruido tanto como a ti. El silencio llenó el espacio entre nosotros, un silencio insoportable. Parecía que todo a nuestro alrededor se había detenido, y solo el dolor flotaba en el aire. De repente, Martín se levantó, empujando la silla con tal fuerza que ésta chirrió contra el suelo. Rodeó la mesa y se paró frente a mí. Su respiración era profunda, como si luchara consigo mismo. ¿Y ahora qué, Lía? Me miró, y en sus ojos vi no solo ira, sino un dolor profundo. ¿Qué quieres de mí? No sabía la respuesta. En ese momento, me di cuenta de que no solo había destruido nuestra relación, sino también a mí misma. No había una solución correcta, no había un camino de vuelta. No lo sé, respondí, agachando la cabeza, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Él se quedó allí, en silencio, y entendí que nuestro futuro pendía de un hilo. Martín estaba parado frente a mí, su rostro frío, pero en sus ojos veía el dolor que mis acciones habían causado. Apenas podía respirar. Las palabras ya no significaban nada. Ambos lo sabíamos. Habíamos dicho demasiado, y a la vez, demasiado poco. Solo quedaba un vacío entre nosotros. Guardó silencio por un largo rato, y sabía que este momento era decisivo. Decisivo para ambos. Su respiración se calmó un poco, y volvió a sentarse en su lugar. Sus manos, que habían estado apretadas en puños, ahora descansaban en su regazo. «Nos has roto, Lía», finalmente dijo. Su voz era suave, cansada, como si ya no tuviera fuerzas para enojarse o culparme. «Pero no eres la única culpable. Yo también, en algún momento, te perdí». Sus palabras me sorprendieron. Esperaba que se fuera enfurecido, que dijera que nunca podría perdonarme. Pero en cambio, reconoció sus errores. Fue tan inesperado que no supe qué responder. Martín continuó. «Estaba tan absorbido por el trabajo que dejé de verte. Y tú estuviste ahí todo el tiempo, pero no me di cuenta. Es mi culpa que hayas buscado algo en otro lugar. Pero, Lía, no sé si podré superar esto». Sus últimas palabras rompieron mi corazón. Estaba sentada frente a él, con las lágrimas todavía rodando por mis mejillas, pero comprendía que todo lo que había sucedido era el resultado de nuestros errores compartidos. Nos habíamos perdido mucho antes de que Alejandro apareciera. Fue un proceso largo de destrucción que ambos permitimos que ocurriera. Martín, yo quería decir algo, pero no podía encontrar las palabras. Todo lo que podía hacer era reconocer que él tenía razón. Ambos éramos culpables de lo que había pasado. Se levantó, como si estuviera listo para irse, pero luego se detuvo, me miró una vez más y dijo: «No sé qué sucederá ahora, pero creo que necesitamos tiempo. Tiempo para entender quiénes somos ahora y qué necesitamos. Quizás podamos arreglarlo, o quizás sea demasiado tarde, pero en este momento no puedo tomar ninguna decisión». Tomó su chaqueta, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Lo observé mientras se alejaba, sin saber si esa sería la última vez que lo vería o si era el comienzo de algo nuevo, pero completamente diferente. Sus pasos resonaron en el restaurante vacío, y cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. No sabía qué hacer. Martín no se puso en contacto, y yo tampoco intenté hablar con él. Ambos necesitábamos una pausa para asimilar todo lo que había sucedido. Alejandro también dejó de escribir, y entendí que esa historia había terminado antes de que realmente comenzara. Una mañana, mientras estaba sentada junto a la ventana, me encontré reflexionando sobre lo que vendría después. Me di cuenta de que toda esta situación me había cambiado más de lo que podía imaginar. Sí, cometí errores, al igual que Martín, pero ahora veía el mundo de otra manera. Entendí que la felicidad no es solo algo externo, no es solo estabilidad o cuidados, sino un profundo entendimiento de uno mismo, de nuestros deseos y miedos. El futuro era incierto. No sabía si podría recuperar la confianza de Martín o incluso su amor, pero había algo de lo que estaba segura. Ya no podíamos ser los mismos. Ambos necesitábamos reencontrarnos con nosotros mismos. Y si ese camino nos llevaba de vuelta el uno al otro, sería una relación diferente, más madura y consciente. Y si no, tal vez así tenía que ser. Cerré los ojos,
Respiré hondo y dejé que esa sensación de incertidumbre me envolviera. La vida, como el mar, podía ser turbulenta e impredecible, pero al final estaba lista para seguir adelante, sin importar a dónde me llevaran sus olas.